Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, denle un saludito aquí a los oyentes, por favor. Un saludo para todos los que nos están viendo, los que nos siguen en el canal del Poder de la Iglesia, del Poder de la Gloria de Dios, nuestro canal de la Iglesia Cristiana. Amén. Damos gloria a Dios porque usted es fiel, a Dios primeramente y nos sigue con las enseñanzas de la palabra de Dios, que es lo más importante para cada persona. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el quebrantamiento. Y vamos a ver el libro de Isaías 57, 15 al 16. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu del humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas de lo que yo he creado. Siga, Pastora Nasli. Sí, es un tema que me parece hermoso porque aquí Dios está diciendo, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice que Él habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, Dios habita en un corazón quebrantado y humilde. Amén. Y dice que y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿por qué hemos llamado a este tema el quebrantamiento? Porque vamos a ver que a través del quebrantamiento, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Claro, amén. Dios tiene que quebrantar nuestro corazón y tiene que traer humildad en nuestra vida para Él poder habitar en nosotros. Así es. El quebrantamiento es la forma en que Dios trabaja con nosotros para deshacernos de nuestra autosuficiencia con el fin de que el carácter de Cristo pueda brillar en cada uno de nosotros. Así es. Dios hace que la ruptura y el quebrantamiento surja la belleza preciosa de nuestro Señor Jesús, que vive y reina por toda la eternidad a la eternidad. Para que una planta salga de la tierra, la semilla tiene que quebrarse. Para que un polluelo experimente libertad, el cascarón tiene que romperse para que salga ese polluelo. Así es, pastor. A vida. Amén. Así es, pastor. Entonces, el quebrantamiento es el método que Dios utiliza para librarnos del viejo hombre, quitando de nosotros toda vanagloria, orgullo, prepotencia, ego, arrogancia y del espíritu de independencia. Ahora, ¿qué es el espíritu de independencia? Es cuando yo me creo autosuficiente y hago lo que quiero y no necesito de nadie y dejo a Dios a un lado. Ejemplo, yo soy el doctor, yo soy el intelectual, yo soy el comerciante, yo soy el empresario. Entonces decimos, yo no necesito de Dios, que lo busquen los pobres. Entonces, Dios nos lleva a un quebrantamiento para moldear esa área débil. Así es, pastor. Entonces vemos que Dios quebranta nuestro corazón de muchas formas para moldear nuestro carácter, para que Él pueda cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros, porque a veces ese carácter, cuando no ha sido moldeado por Dios, cuando en nuestro corazón no ha sido quebrantado, eso obstaculiza para que cumplamos el propósito de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros en esta tierra, ¿qué hagamos, pastor? Él quiere que nosotros en la tierra extendamos su reino, prediquemos su palabra,
y llevemos el evangelio a las naciones. Así es, pero entonces Él quiere primero a nosotros que transformarnos, llevarnos a ser a la medida y a la estatura, dice la palabra de Dios, de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Amén. O sea que por eso Dios muchas veces permite el quebrantamiento en un hijo de Dios para Él poderse manifestar y hacer cosas poderosas. Vamos a ver que hay dos clases de quebrantamiento. Está el quebrantamiento del espíritu y está el quebrantamiento del viejo hombre. Entonces vamos a ver qué significa la palabra quebrantamiento. Dice destrucción. Dios quiere destruir ¿qué? El viejo hombre. El viejo hombre. ¿Cómo es ese viejo hombre, pastor? Ese viejo hombre que tiene maña, que tiene pecado, que no se sujeta a su presencia, a su voluntad. Entonces Él quiere destruir ese viejo hombre para formar en nosotros a su Hijo Jesucristo. Así es. Dice, formar en nosotros un nuevo hombre para la gloria y honra de su santo nombre. ¿Y qué dice Gálatas 2:20, pastor? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Así es. Dios tuvo que traer un quebrantamiento en él, quitar toda arrogancia, todo orgullo y prepotencia, para ser formado ¿qué? A su Hijo Jesucristo en él. Y vemos que cuando él iba camino a Damasco, porque ¿quién era Saulo? Antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, y él perseguía a los cristianos, claro. y él era una persona muy importante, claro, en ese entonces, y él mataba a los cristianos, los perseguía, pero cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le reveló. Dice que apareció una luz que resplandeció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, porque como él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos, era como si estuviera persiguiendo ¿a quién? Al mismo Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí que Dios tenía un plan perfecto con el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que era antes, y Dios tuvo que bajarlo del caballo. Sí, claro. ¿Sí? Dios quebrantó que su corazón, dice que quedó ciego por 3 días. Entonces por eso es que aquí el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, porque se le reveló Cristo, porque él tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo, y eso es lo que Dios quiere a través del quebrantamiento en cada uno de nosotros, es revelar a su Hijo Jesucristo para que podamos llegar en ese momento y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ama y que quiere hacer de nosotros una nueva vasija, un vaso de honra. Así es, pastor. Entonces Dios quebrantó a Pablo camino de ¿qué? A Damasco. Y vamos a ver también que en Filipenses 3:8 el apóstol Pablo, ya un nuevo hombre, claro, transformado, que escribió a los filipenses ahí en 3:8, que dice, pastor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Mira hasta dónde llegó él. Ya cuando hubo el quebrantamiento, este hombre fue una persona intelectual, una persona que estudió con Gamaliel, y conocía todo lo que era el Torá, la palabra. Era un doctor en la ley. Y él dijo: todo lo tengo por basura. Es basura, todo lo que yo tengo es basura. Todo lo que tenía hasta ahí ya lo tenía como por basura. Dice que por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor. Y le dijo, mi Señor. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, muchas veces para poder cumplir ese propósito de Dios, Dios tiene que quebrantarnos para que nosotros dejemos muchas cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan cumplir ese plan maravilloso de Dios. Y el apóstol Pablo lo pudo entender. Dijo, todo lo que tenía hasta el día que se me reveló Cristo era basura, porque se dio cuenta que lo que tenía ahora era algo más hermoso. Claro. Usted, claro. ¿Qué pasó en su vida, pastor, cuando llegó el Señor Jesucristo? Cuando llegó el Señor Jesucristo, Él quebrantó mi vida. Y mi vida fue transformada. Así es. A través de su Santo Espíritu. Así es. Y por eso me gusta mucho esa canción que dice, cuando el que tiene a Jesús lo tiene todo. Así, Él es mi plenitud. Él es mi plenitud. Así es. Y vemos aquí que el Señor usó tanto al apóstol Pablo, que él escribió a los Corintios, en la carta a los 2 de Corintios 12, 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea, Dios le dio tanta revelación al apóstol Pablo, que dice que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. O sea, ahí hubo un quebrantamiento. Claro, un quebrantamiento. Porque parece ser que ese aguijón, esto es otro estudio que vamos a dar más adelante, era que él estaba casi como ciego. Imaginen una persona y él que escribía tanto y no podía ver bien. Entonces Dios permitió ese aguijón en la carne de parte de Satanás, que era como una bofeteada, ¿sí? O sea, cada vez que ese punto se iba a enaltecer, venía este espíritu inmundo y lo bofeteaba. Sí. Y le decía, oye, no eres tú, es el Cristo que está en ti. Así es. Dale la gloria a Él. Entonces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, él le clamaba a Dios que le quitara ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, un hombre con tanta revelación, que se le reveló el Señor Jesucristo de una manera personal, de una manera sobrenatural, Dios permitió que él viviera ¿qué? Persecuciones, angustias, necesidades, para que él no sé qué, exaltase. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, o sea, bástate de mi presencia. Entonces, lo más importante para nosotros es tener la presencia de Dios. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Es que cuando tenemos la gracia de Dios, la presencia de Él, se abren puertas de bendiciones. Así viene es. sabiduría, viene ciencia, viene revelación. Podemos ver las cosas claramente. Así es. Y vemos aquí que también Dios, ¿a quién quebrantó en la Biblia, pastor? A Jacob. ¿Cómo lo quebrantó a Jacob? Jacob lo quebrantó de su orgullo también, porque él tenía orgullo, también tenía prepotencia, también era arrogante. Y él tuvo que quebrantar a Jacob. ¿Para qué lo quebrantó? Para que pudiera salir de el Israel que llevaba Sí, porque dentro. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, ¿sí? Y vamos a ver en otro estudio todo ese proceso que vivió Jacob, y vemos que Jacob pudo bendecir a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, porque así esa misma promesa que Dios le había dado a Abraham también fue para Jacob. Claro, ese venía de generación a generación. Entonces Dios tiene que a veces derribarnos para podernos levantar. Entonces vemos acá que Jacob peleó con el ángel. Dice que toda la noche peleó y quedó una marca en él. Otro hombre que fue quebrantado, ¿quién fue, pastor? Moisés. Ajá. Y dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero Dios tuvo que quebrantar a Moisés, llevándolo al desierto.
40 años. 40 años. Y en el desierto formó un nuevo hombre en él, porque Moisés fue preparado en Egipto, Con los egipcios. por los egipcios. Y ¿sí? allá del faraón. Sí, y fue una persona que era estudiado, Así era es. arquitecto, Ajá. y Dios tuvo que formar en él, tuvo que quitar toda esa arrogancia, toda esa prepotencia que venía de Egipto. ¿Para qué? Para que sea formado en él su Santo Espíritu. Y para que pudiera enfrentarse más adelante ante la persecución del faraón. Y mire que Dios lo usó para pasar el pueblo por el Mar Rojo. Todo el poder de Dios se manifestó en Moisés. Pero mire que eso lo tuvo que pasar el primero en un proceso de quebrantamiento en el desierto, 40 años. Claro, en los 40 años vino un proceso muy, muy grande sobre él. Y ya él pudo ver de otra manera la gloria de Dios. Así es. Y vemos que en este tiempo a muchos hijos de Dios los quebranta por medio de una situación imposible, pero en ese momento Dios está permitiendo esa situación. ¿Para qué? Para llenarlo de la presencia de Dios, de paz. También Dios quebranta a través de una enfermedad para que la gente sepa y entienda que Él es nuestro sanador. También Dios quebranta a través de una deuda que la persona tiene muy grande, para que aprenda a administrar bien el dinero. También cómo puede quebrantar Dios a una persona. A través de una persecución. Ajá. A través de una necesidad. Así es. Y a través de eso Él quebranta el corazón y la vida de la persona, para que nosotros podamos decir, invocar su santo nombre. Porque cuando una persona lo tiene todo, se olvida que existe Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Traer un quebrantamiento y empezar a cerrar la llave. A cerrar la llave. Cuando cierra toda la llave, ahí sí se va a acordar la persona que existe Dios. Y que Él es su proveedor. Y que Él es su proveedor. Así es. Y que lo que tiene Él o lo que tengo yo no me pertenece, sino que es de Él. Y que yo soy un administrador de las cosas de Dios, de los bienes de Dios. Así es. Entonces, ese orgullo lo empieza a quitar, esa vanagloria, esa arrogancia, la empieza a quitar, esa autosuficiencia que tiene la persona. También Dios permite el quebrantamiento para concluir este tema, para quitar ese viejo hombre que está viciado, que está en sus delitos y pecados. Por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios no quiere ese viejo hombre con resabio, con todas esas cosas que venía del mundo, sino Dios quiere hacer un nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, lleno de la presencia de Dios, lleno de su Espíritu Santo, lleno de la sabiduría para que pueda cumplir ese propósito que tiene en cada uno de nosotros. Entonces esa era la reflexión para esta semana. Si quizás tú estás viviendo un quebrantamiento ante una situación difícil que estás viviendo, una enfermedad o quizás ese problema familiar o una calumnia o persecución, es porque Dios está preparando en ti algo maravilloso. Quiere que salga esa joya preciosa. Claro, amén. Eso que Dios está haciendo de ti, te está moldeando el carácter, te está enseñando a depender de Él. Sí, porque Dios a través de muchos quebrantamientos como pastores nos enseñó a depender solo de Él, a mirarlo solo a Él, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, bendito el hombre cuya confianza es ¿quién? Jehová Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Entonces, con Dios no hay pérdida. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sea toda la gloria y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Así es. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así A Él sea toda la gloria. Así es, pastor. Y la alabanza. Entonces, sabemos que sin Él nada somos. Así es, somos lo que somos por Él y para Él. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de que vivió en tribulación, en persecución, siempre le dio la gloria a Dios, siempre siguió predicando el evangelio. Él no se detuvo y hasta la muerte fue fiel a Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque imagínense cómo Dios va a mostrar su grandeza, su poder
en una persona que todavía su carácter no ha sido moldeado a la manera de Dios. Pues no puede mostrar su... Si todavía es un mentiroso, todavía le gusta al mundo, el trago, las cosas que no le agradan a Dios, Dios no puede usar a una persona así. Y siendo cristiana, entonces Dios tiene que quebrantarlo. ¿Por qué? Porque nos ama y porque quiere hacer de nosotros un vaso de honra. Amén. Así que les dejamos y pastor. Y sí, claro. Si estás pasando por ese momento, no te preocupes. Dios está haciendo algo. Está formándote. Está formando a su Hijo Jesucristo en ti. Así es. Para llevarte a un nivel diferente, más alto. Así es. Para que tú le des la gloria a Dios y diga, fue Dios el que me sanó, fue Dios el que me sacó de esa situación difícil, fue Dios el que me proveyó, Amén. Fue Dios que puso gracia en mí para que me dieran ese empleo, fue Dios el que dio una conexión divina para tener ese capital para esa empresa. Fue Dios, porque Él es la fuente de nuestra bendición. Amén. Así que el que abre puerta y cierra puerta. Es Él. El que nos levanta. Es el Señor. Es el Señor Jesús. Así es. Entonces, esta es la reflexión para Amén. esta semana. Entonces, les dejamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. No se les olvide suscribirse, dejarnos su comentario, cualquier inquietud que necesiten aclarar la palabra, una consejería, que oremos por ustedes. No duden en llamarnos al número que aparece en pantalla, escribirnos al correo y ahí estaremos atentos. ¿Cierto, Amén. pastor? Así es, pastora Nasli, así es. Entonces, y no se nos olvide darle un me gusta. La paz del Altísimo. Muchas bendiciones. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.